Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. En esta oportunidad voy a hablarte un poco la historia de la iglesia primitiva, narrada por tres eruditos protestantes. ¿Quiénes son ellos? Harry R. Boer, Justo L. González y también Alfonso Ropero. En el libro Historia de la Iglesia Primitiva por Harris R. Boer, ¿quién es Harris R. Boer? Él trabajó como misionero para la Iglesia Cristiana Reformada en Nigeria. Fue editor y fundador de la revista reformada Reformer Journal y director de la Universidad Teológica de Nigeria del Norte en Bukuru desde el año 1957 al año 1971. Harris R. Boer, con su libro titulado Historia del Cristianismo Primitivo, en la página 46 del capítulo 6, lleva por título El poder de la tradición apostólica. Nos habla de la manera clara puntos importantes y referencias sobre la muerte de los apóstoles, la aparición de las enseñanzas falsas, las herejías, las persecuciones, la autoridad del obispo, la importancia de Roma como cabeza central de la iglesia, etcétera, etcétera. En la página 72 del capítulo 8 lleva por título a Diocleciano y Constantino. Nos habla de manera clara en el subtítulo del fin de las persecuciones que Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Ayudó a la iglesia y al clero con donaciones de fondos del imperio, buscó la paz de la iglesia y antes de su muerte se bautizó. Lo más importante que narra este erudito es lo que es el edicto de Milán, que permitió lo que es la libertad religiosa o la libertad de culto. La historia del cristianismo también narrada por Justo L. González. Pero ¿quién es Justo L. González? Justo L. González es un historiador, es erudito protestante, es teólogo y es escritor. Ha contribuido al desarrollo de la teología protestante en América Latina. Su educación. Justo L. González nació en La Habana, Cuba, el 9 de agosto del año 1937. Su madre, Luisa García Acosta, fue profesora de literatura española y autora de libros sobre gramática y ortografía. Su padre, Justo González, fue el fundador de la organización Alpha Lit, especializada en la labor alfabetizadora y en la edición de libros cristianos para apoyarla. De ellos ha heredado sus brillantes dotes de escritor. Casado con reverendo Dr. Catherine González González, profesora emérita de Historia de la Iglesia de Columbia Theological Seminary. Estudió en el Seminario Unido en Cuba, recibió su maestría o el masterado en Yale y luego ha sido también la persona más joven en obtener el doctorado en teología histórica en dicha institución. Fue profesor de seminario evangélico de Puerto Rico durante varios años. Luego se agregó a la facultad de Candler School de Theology en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Actualmente se dedica a las labores literarias en las que su producción ha sido prolífica y de mucho valor. Obras escritas en 1984 y en 1985, González escribió el libro La Historia del Cristianismo, en 2 tomos, donde presenta la historia eclesiástica de la iglesia desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta el siglo actual. Esta obra había sido editada en el año 1978 por Editorial Caribe bajo el título Y hasta lo último de la tierra, una historia ilustrada del cristianismo. En 10 tomos ha sido el autor de un libro de 3 tomos llamado Historia del Pensamiento Cristiano. Esta obra fue editada por primera vez en Buenos Aires en el año 1965 por Metor Press en 3 tomos, pero fueron editadas solamente 2 tomos. La actual edición de Historia del Pensamiento Cristiano está en un solo tomo, edición del año 1992 por Editorial Caribe. Sus obras son utilizadas con frecuencia como libros de texto en instituciones educativas y seminarios teológicos. Justo L. González, en su libro Historia del Cristianismo, en su tomo 1, en la página 177, nos dice lo siguiente:
Eusebio de Cesarea menciona que en el libro 3:11 la situación empezó a cambiar con respecto a la persecución. Primero vino el edicto de Galerio, después Constantino venció a Magencio y Licinio, y Constantino, reunido en Milán, decretaron la tolerancia religiosa, que es el edicto de Milán, donde se permitió la libertad de culto a los cristianos. Justo L. González nos menciona también que el obispo es la máxima jerarquía de la iglesia primitiva hasta la actualidad. Ya viendo lo que es también Alfonso Ropero en las obras escogidas de los padres apostólicos, él nos dice en este libro que nos cuenta acerca de la Didache, las cartas de Clemente, cartas de Ignacio Mártir, carta y martirio de Policarpo, cartas de Bernabé, las cartas a Diogneto, fragmentos de Papías, pastor de Hermas, que como todos sabemos, el pastor de Hermas, pues Hermas era hermano del Papa Pío I, que es el 10º obispo de Roma. En relación a la carta de Clemente nos dice, es una primera carta de Clemente a los Corintios. El escrito llamado primera carta de Clemente es una de las cartas de la iglesia de Roma a los Corintios, donde la iglesia ejerce su jerarquía. Está motivada por la formación de un partido en la iglesia de Corinto, tan común desde su fundación en los tiempos apostólicos, que llenó de turbación a los creyentes romanos, ya suficientemente atribulados, por la sanguinaria persecución de Domiciano emprendida contra ellos. Los presbíteros corintios, nombrados por los apóstoles o sucesores inmediatos, habían sido depuestos de modo ilegítimo por otros más jóvenes. Esta es la parte donde la iglesia de Roma manifiesta jerarquía sobre la iglesia hermana de Corintios. Más adelante nos habla también de los martirios de San Pedro y San Pablo por el Imperio Romano. Dice también, aunque el tomo de la carta es altamente moral como corresponde, o sea, a lo que se refiere a la carta de Clemente, como corresponde al asunto que ya la motiva, no hay que perder nunca de vista la doctrina esencial de la justificación por la fe que está detrás de ella, tal como podemos leer explícitamente. Todos ellos fueron glorificados y engrandecidos, no por causa de ellos mismos o de sus obras o de sus actos de justicia que hicieron, sino por medio de la voluntad de Dios. Y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, nos justificamos a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hemos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe por la cual Dios todo por eso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, nos dice la primera carta de Clemente en el versículo 32, y también manifiesta la jerarquía de la iglesia romana. Parece ser que esta carta tuvo buena recepción y dio los frutos esperados. Corintio pasó a ser un fiel aliado de Roma en las luchas antiheréticas del siglo II. Ejército que pasa por Corintio, camino de Roma en los años 155 al 166, atestigua la fe, la unidad de la iglesia y el fervor de la iglesia de Corintio. Dionisio, obispo de la iglesia, informa al obispo romano Soter en el año 166-174 de la veneración y la lectura pública de la carta clementina, que es parte de la liturgia de la iglesia primitiva. Por ser un tema común y preocupante en las asambleas cristianas, la carta de Clemente disfrutó de gran estima en muchas otras iglesias. Policarpo, obispo de Esmirna y maestro de toda Asia, la utiliza hacia el año 107. En su carta a los filipenses, donde se encuentra no menos de 7 reminiscencias, pese a la brevedad de su escrito. Las versiones hechas en la antigüedad de la carta de Clemente nos dan un testimonio de lo que es la subordinación de las iglesias al obispo romano. También nos dice más adelante una subordinación al obispo monárquico. Menciona también las cartas de San Ignacio de Antioquía, la carta a los Esmirna, la carta a Policarpo, la carta a Éfeso, Magnesial, Filadelfia, Trayes y la iglesia de Roma.
Dice, pero aunque este orden que se da a los documentos tiene derecho a ser considerados como la primera forma en que fueron coleccionados las epístolas, aquí se ha sustituido por la ordenación cronológica de Eusebio, por ser esta más instructiva cuando hay el propósito de leer una a continuación de la otra, o sea, de una forma sucesiva. Las cartas son breves escritos de circunstancias redactadas según las reglas de la epistología y de la retórica antigua, pero sin divisiones estructurales amplias. Los temas centrales que destacan en ellas son las advertencias contra las herejías, las falsas doctrinas, especialmente el docetismo, la unidad de la iglesia y la obediencia a los obispos y la gloria del martirio. Las 6 cartas escritas a la iglesia de Asia Menor están presididas por 2 temas principales: la subordinación al obispo monárquico y la lucha contra las herejías, con vistas a mantener la unidad de la iglesia. Es evidente que para San Ignacio de Antioquía, el obispo monárquico garantiza la unidad de la iglesia a la vez que expresa su naturaleza esencial en justa correspondencia con la unicidad de Dios. El obispo es la imagen de Jesucristo, dice Efesios capítulo 6, y también lo que es Trayes 2, ocupa el lugar de Dios. El obispo ocupa el lugar de Dios. Carta a los Magnesia en el capítulo 6. Figura del Padre, dice Trales 3, y solo puede ser uno, la distancia entre él y el presbítero. O sea, nos está hablando de lo que es la jerarquía entre lo que es el obispo, el presbítero, y también nos habla del diácono, a la separación entre Dios y los apóstoles. Carta a los Magnesia 6 y carta también a los Trales capítulo 3. Seguid todos a vuestro obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbítero como a los apóstoles. Ahí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo. Tal como ahí donde está Jesús, ahí está la iglesia católica. Carta a los Esmirnas en el capítulo 8. Estas son palabras de Alfonso Ropero. También nos dice, y nos dice en la misma carta Alfonso Ropero, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo, considerando como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien el obispo haya encomendado. Entonces, esto es lo que nos dicen los eruditos protestantes, tal pues como ya dije el señor Boer, también Justo L. González y también Alfonso Ropero. Estos son eruditos protestantes que muchos hermanos separados pues desconocen lo que es pues estos escritos. Realmente pues es bueno leer a estas personas, porque a pesar de que son protestantes, estos eruditos pues son objetivos en sus escritos. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.